Bueno, en esta oportunidad vamos a ver gastroenteritis en el adulto en base al libro de Harrison. Saqué de 3 temas porque está como gastroenteritis viral acá, luego en la primera parte como diarrea aguda y luego en la parte de infecciosas. La gastroenteritis como tal en realidad deberíamos de llamarle síndrome diarreico, ¿no? Normalmente cuando nos dicen gastroenteritis nosotros asociamos a algo infeccioso, agudo. Es una enfermedad muy frecuente que afecta a personas de cualquier edad en todo el mundo. Pues ¿quién no ha atendido o no ha tenido familiares o uno mismo una diarrea? Constituye la causa principal de muerte en los niños, principalmente en los países pobres. Por una simple diarrea, pues los niños se mueren, ¿no? En nuestro país también. Personas de edad avanzada, más de 65 años, que tienen comorbilidades, suelen ser peligrosos tanto en los niños como en los ancianos. La diarrea es peligrosa porque la deshidratación mata. Estos pacientes pues tienen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero hay estudios donde describen los signos y síntomas que mayor afectan y lo principal es náuseas, seguida de dolor abdominal y seguida de vómitos. Cuando ya tiene fiebre estos pacientes o tiene sensación de malestar general, es que esa bacteria o ese virus o esa toxina ha invadido el cuerpo. Ojo con eso. Primero, antes de nada, vamos a definir qué es diarrea. Diarrea no es nada más que la expulsión de las heces no formadas o líquidas con una cantidad superior a 200 gramos en un día. Si tiene 100 gramos y es diarrea líquida, o sea, es de consistencia líquida, pues no es diarrea. Es otra cosa menos diarrea. Nosotros, colegas, nos debemos de acostumbrar a manejar a los pacientes diagnóstico, tratamiento con propiedad y conocimiento. No hacer, parece, no hay eso. ¿Ok? Entonces la diarrea se la clasifica en base, hay un montón de clasificaciones, desde el punto de vista por el mecanismo, la fisiopatología, etc. Pero lo más simple es a través del tiempo, por días. Entonces, por días se la cataloga diarrea aguda cuando tiene menos de 2 semanas, 14 días. Diarrea persistente si dura de 2 a 4 semanas. Ojo con esto está en el Harrison. Pero hay otros textos, como libros de infectología, que la catalogan de 2 a 3 semanas. ¿Ok? Pero vamos a quedarnos de 2 a 4 semanas. Un mes. ¿Ok? Y la diarrea crónica, pues que dura más de un mes, más de 4 semanas. Tenemos que recalcar, por ejemplo, algunos otros conceptos. Por ejemplo, la pseudodiarrea. Cuando tiene menos de 220 gramos, 200 gramos día, es una pseudodiarrea. ¿Qué entidades presentan? Posible pregunta de examen. Síndrome de colon irritable, trastornos anorrectales y la proctitis se manifiestan con pseudodiarrea. Algunos otros pacientes suelen venir con incontinencia fecal, es decir, que se les escapa las heces. ¿En quiénes? En pacientes con trastornos neuromusculares, ¿no? Son aquellos nervios que están dañados, que normalmente inervan el piso pélvico y controlan el esfínter anal, pues por alguna causa están anormales esta inervación y se le escapan las heces. A eso se la denomina incontinencia fecal. ¿Ok?
Hay otro término que nosotros tenemos que aprender, que es la disentería como tal. ¿Qué es la disentería? No es nada más que la diarrea acompañada de sangre. ¿Ok? Esto es muy importante porque tanto la disentería y si hay moco en las heces, esos dos términos, va a hacer que esté afectado el colon. ¿Ok? Cuando viene un paciente y me dice, doctor, tengo diarrea, doctorita, tengo diarrea, y usted le pregunta, ¿hace cuánto tiempo? Hace 4 días. La cataloga como un síndrome diarreico agudo. Entonces, y le pregunta, siempre debemos de preguntar si tiene sangre en las heces o moco y demás, y si fiebre. Esas 3 cosas básicas no debemos de olvidarnos. Y si dice disentería o moco, pues nosotros debemos sospechar que está afectado en la mayor parte de los casos el colon. ¿Ok? ¿Y cuáles son mis posibilidades etiológicas para definir en este contexto? Tanto hay bacterias, virus y protozoarios. Dentro de las bacterias está principalmente el Campylobacter, Shigella, Clostridium, Yersinia, Vibrio, E. coli enterogansiva, Plasminodes shigelloides, Klebsiella, y dentro de las virales, citomegalovirus, principalmente, sobre todo en aquellos pacientes inmunodeprimidos. Y dentro de los protozoarios, la entamoeba histolítica. Esto es importante porque ya vamos a comentar posteriormente. Entonces, cuando un paciente llega con deposiciones líquidas más de 200 gramos al día, yo debo de pensar, pues, qué causas me están produciendo. Porque si yo identifico la causa, voy a hacer un buen diagnóstico, voy a hacer un buen tratamiento, mi paciente va a ir bien y yo me voy a hacer famoso, o usted. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues somos buenos. Entonces, el 90% de la diarrea es de etiología infecciosa. ¿Ok? Infecciosa. Los otros 10% están entre medicamentosa, isquemia y otros como trastornos endocrinos, tumores, neoplasias, etc. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro intestino delgado y grueso bacterias, tenemos nuestra propia flora bacteriana que nos protege. Pero cuando nosotros o cuando al paciente se le administra antibióticos innecesarios o de amplio espectro o empíricamente, pues barremos, eliminamos esas bacterias buenas. ¿Ok? Y crece una bacteria aprovechadora que se aprovecha, que es el famoso Clostridium difficile. Ojo con esta bacteria, porque esta bacteria sí mata y en poco tiempo. Y el tratamiento no es nada fácil, mucho más el diagnóstico. Yo quisiera que vean un cultivo por Clostridium difficile. Y pues tenemos a pacientes o grupos de alto riesgo que los vamos a ver. La diarrea infecciosa pues pueden ser causadas por virus, causadas por bacterias, por protozoarios y hongos. Los virus, los más frecuentes en Estados Unidos es el norovirus. ¿Por qué digo de Estados Unidos? Pues porque el libro es de Harrison de los Estados Unidos. Y nosotros en nuestro país pues no hacemos investigación porque al gobierno y al Ministerio de Salud les vale, ¿no? Entonces, luego tenemos como segunda causa el rotavirus, que probablemente en los niños en Bolivia sea la primera causa.
Y si los han investigado, pues no los han reportado porque en ninguna revista indexada de Bolivia hay publicaciones en adultos de síndrome diarreico. Todo lo aprendemos del extranjero. Y dentro de las bacterianas está la Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli, Enterotoxigénica, Clostridium y otros. Dentro de los protozoarios, Cryptosporidium, Giardia, Cyclospora, Entamoeba histolítica y otros. En los pacientes con síndrome diarreico en grupos de alto riesgo, ¿no?, se las clasifica en 5 en el libro. Primero tenemos aquellos pacientes, a los viajeros. La mayoría de los americanos, de los gringuitos, pues se van de vacaciones a países como Latinoamérica y pues para ellos es un grupo de alto riesgo y se las considera diarrea del viajero. Dentro de las causas que producen diarrea son la Escherichia coli, enterotoxigénica, pues porque entero, intestino, ¿no? Toxigénica, toxina. O la enteroagregadas, Campylobacter, Shigella, Aeromonas, Norovirus, Coronavirus, Salmonella. Y a las personas que acampan en parques naturales, ¿no?, se pueden adquirir Giardia. ¿Por qué esto es importante? Porque en base, cuando yo realizo la anamnesis a mi paciente, yo le digo con cuánto tiempo está diarrea, si hay sangre o hay moco en las heces, y le digo, ¿y qué ha comido? ¿O a qué le atribuye? Ah, no, pues es que me fui de picnic a acampar y demás, entonces yo sospecho que podría ser por una giardia, porque el tratamiento es diferente a la giardiasis que por salmonela. ¿Ok? Y las personas que han consumido determinados alimentos, ¿no? Por ejemplo, en día del campo se ha asociado a Salmonella, Campylobacter, que están en el pollo principalmente. Y en la carne molida cruda, la Escherichia coli enterohemorrágica, la O157H7. Esto en Bolivia no lo hemos tenido, que yo lo sepa. En los Estados Unidos, esta bacteria con esta toxina ha matado personas. ¿Ok? Porque produce un síndrome que es el síndrome hemolítico urémico. El Bacillus cereus, que pues está en el arroz frito u otros y en alimentos recalentados. En la mayonesa o cremas es predisponente por toxinas del Staphylococcus aureus o Salmonella. Y en alimentos crudos o quesos blandos, Salmonella de los huevos y Listeria. Y sobre todo en los mariscos, principalmente crudos, está el cólera, la Vibrio, Salmonella y hepatitis A. Y en personas de alto riesgo, como grupo 3, tenemos a las personas con inmunodeficiencias. ¿Ok? Por VIH, por inmunodeficiencia primaria, etc. Dentro de estos debemos de sospechar en micobacterias, ¿no? Micobacterias, en citomegalovirus y algunos protozoarios. ¿Y cómo pues voy a diagnosticar estos, no? Micobacterio, pues haré un PCR, un PCR en las heces, en la sangre, ¿no? Acompañado de la clínica, sospecharé en ese diagnóstico. Y en personas de guarderías y personas que residen en los asilos también son pacientes de alto riesgo en contraer una gastroenteritis. Vamos a dar acá algunos tips, ¿no?, para ver más o menos algunas cosas. La disentería principalmente es ocasionada por la entamoeba histolítica. No es la única, pero es la principal.
La Yersinia principalmente invade la mucosa del hilio terminal. Ustedes recuerden que el intestino pues tiene sus capitas, ¿no? Por histología. La mucosa, la submucosa, la túnica media, y tiene aquí la adventicia y la serosa. Esta bacteria invade la mucosa, acá. ¿Y en dónde se queda? En el hilio terminal. Miren cómo se invade allí, simulando una apendicitis aguda. Yo tengo escuchado, no he visto, escuchado que pacientes que pues casi se los operan, se hace una apendicectomía porque tenían dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y pues para los cirujanos es la parte privada, es su mina de oro, ¿no? Porque cualquier dolor abdominal en fosa ilíaca derecha pues es apendicitis para ellos, ¿no? Y otras causas como Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia pues acompañan de manifestaciones extraintestinales, como cuáles: una artritis, uretritis, conjuntivitis. Cuando a una gastroenteritis, un síndrome diarreico, se asocia a una artritis reactiva, a eso se denomina el síndrome de Reiter. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Y este Escherichia coli, la enterohemorrágica, con la toxina O157 y la Shigella, estos dos producen estas toxinas, causan este síndrome hemolítico urémico, donde producen a los glóbulos rojos, los hacen estallar como pipocas, producen uremia, ¿no? Por falla renal, y estos pacientes entran a diálisis y en algún momento estos pacientes no podían sobrevivir. Tiene una gran mortalidad. Aquí vemos, el libro de Harrison nos da aspectos biopatológicos entre los agentes causales y el cuadro clínico. Por ejemplo, por ejemplo, muchas de las bacterias producen toxinas, ¿no? Por ejemplo, en la mayonesa, ahí están incubándose los Staphylo aureus, producen toxinas. Y estas toxinas, pues, se almacenan, o sea, en realidad las consumimos nosotros. Y los que nos producen, pues, es vómito, dolor abdominal, raras veces fiebre. La diarrea es acuosa. ¿Ok? Tanto en estas toxinas. Una enteroadherente, por ejemplo, la E. coli enteropatogénica, la enteroadherente, miembros de la familia Giardia, Cryptosporosis, helminthos, el periodo de incubación de 1 a 8 días, vómito muy pocas veces, dolor abdominal un poco más frecuente que por las toxinas, fiebre un poco más. La diarrea pues es menos acuosa a comparación de las diarreas por toxina. ¿Ok? Los productores de citotoxina del Clostridium difficile incuban de 1 a 3 días, muy raras veces vómito. Si tienen mucho dolor abdominal estos pacientes, es más, estos pacientes tienen un gran meteorismo. Se acumulan mucho gas dentro del intestino. No suele ocasionar fiebre, pero sí mucha diarrea acuosa. Estos pacientes llegan a deshidratarse tanto que producen falla renal. Y la falla renal en un paciente es porque ya está pues muy mal, ¿no? Listo pasar a cuidados intensivos. Y la hemorrágica, la E. coli hemorrágica, pues al principio suele ser una diarrea acuosa y pronto sanguinolenta. Los microinvasores, los microorganismos microinvasores, pues la mayoría manifiestan con fiebre,
a comparación de todas estas. Y cuando yo un paciente que viene con diarrea y me dice que tiene fiebre, es porque decir, este microorganismo, ya invadió el torrente sanguíneo indirectamente, ya activó el sistema inmunológico. Entonces está contraindicado, ojo con esto, dar loperamida. ¿Ok? Y en un paciente con diarrea aguda, pues esto es el algoritmo que se sigue. Se realiza la anamnesis, la exploración física. Digo, probablemente infecciosa, pues porque tiene fiebre, está taquicárdico y demás. Es leve, pues lo que más le voy a dar, si he perdido líquidos, le voy a dar líquidos, ¿no? Y pues hago un laboratorio y comienzo a ver electrolitos, ¿no? Sobre todo el potasio. Lo observo y ya, ¿no? Y si es moderada, el cuadro clínico, pues también doy líquidos. Y si se encuentra con fiebre mayor a 38.5, con heces sanguinolentas, leucocitosis o mayor número de leucocitos en las heces, voy a seguir otro algoritmo que vamos a ver. Y probablemente no infecciosa, pues debo de solicitar otros exámenes complementarios. Entonces, cuando el paciente habíamos dicho que tiene un compromiso general, realizo los exámenes microbiológicos. Y ustedes me dirán, pues doctor, ¿y ahora qué le voy a pedir a mi paciente? Le vas a pedir hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos. ¿Ok? ¿Para qué el hemograma? Pues para ver si ha perdido tanta sangre. Hay un compromiso que no es de gran importancia. Los glóbulos blancos para ver si hay leucopenia o leucocitosis, con desvío a la derecha o a la izquierda los neutrófilos. Aquí lo que más me interesa en laboratorio y en sangre son los electrolitos, porque un paciente que tiene diarrea lo que pierde es potasio. ¿Okay? Y además en las heces, si tiene fiebre y demás, voy a cultivar. ¿Okay? Mando a coprocultivo, a coproparasitológico. Y si mi paciente estuvo internado en el hospital o está en otro lado y recibió antibióticos de amplio espectro y debuta con diarrea nueva, de nuevo, debo sospechar que la infección fue por Clostridium difficile. Entonces allí no voy a buscar la bacteria, lo que voy a buscar es la toxina de la bacteria. Entonces en el laboratorio pido toxina para el Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque esta bacteria es anaerobia y no se la detecta fácilmente en cultivos. Y el tratamiento pues es diferente a los demás. ¿Okay? Este cuadro saqué de la PubMed, donde dice acá: comienzo a evaluar a la diarrea aguda, evalúo la duración de la diarrea, la frecuencia, las características, síntomas, si tiene fiebre, sangre, mocus en las heces y dolor abdominal. Veo el volumen circulante efectivo y si tiene algunas comorbilidades. Pues no es lo mismo que venga un paciente de 20 años, un estudiante de medicina con diarrea sin factor de riesgo, que un paciente que venga que tenga VIH. ¿Ok? Porque el abordaje algorítmico es diferente. Entonces, si el paciente estuvo hospitalizado por 3 o más días, si dicen sí, debo sospechar infección por Clostridium. Pues si en el examen yo te pongo paciente que estuvo internado y recibe antibiótico terapia empírica y debuta con diarrea, que tiene potasio de 2.5
punto 3, etcétera, cuál es el tratamiento. ¿Ok? Busco otras causas de diarrea no infecciosas, que lo vamos a ver ahorita. Puedo dar tratamiento empírico si mis sospechas son muy altas por infección de Clostridio. ¿Ok? Y el tratamiento ya vamos a mencionar. Y si el paciente no estuvo hospitalizado, puedo ver si tiene sangre o moco en la diarrea. Si tiene sí, me voy a otro algoritmo. Y si dice no, pues veo signos y síntomas de hipovolemia: hipotensión ortostática, taquicardia, diaforesis, oligouria, retardo del llenado capilar mayor a 3 segundos, etc. Entonces voy a comenzar a ver los demás signos y síntomas. Obviamente lo hospitalizo, veo si tiene fiebre, si tiene otros pacientes de alto riesgo, mayor edad, mayores de 70 años, algunas comorbilidades como enfermedad cardíaca, inmunocompromiso, infección VIH, enfermedad del intestino inflamatorio, embarazo u otros. Y continúo con mi algoritmo. Si tiene todos estos síntomas, voy a cultivar las heces para descubrir qué bacteria es e iniciar tratamiento como tal. ¿Okay? En cualquier contexto, ahorita vamos a ver cómo es el tratamiento en un contexto de hipovolemia en pacientes con diarrea. Entonces acá nos habíamos quedado que si el paciente tiene, si tiene sangre en las heces, ¿no? Si le ponemos sí, vamos a este algoritmo y vamos a cultivar las heces, vamos a pedir toxina para Shiga y para E. coli, pero esto en nuestro medio es muy poco frecuente, ¿no? Nosotros no pedimos esto. Podemos pedir leucocitos y lactoferrina en las heces para ver si es un proceso inflamatorio o enteroinvasiva. Y pues sospechas e infecciones por parásitos o Clostridium difficile. Y puedo iniciar tratamiento empírico para estos. Y si no tiene fiebre, no hay compromiso general y la diarrea es muy molestosa, pues podemos estar indicando loperamida. ¿Ok? Y si el paciente está febril, ¿no? Y todavía tiene algunos signos y síntomas, todavía podemos comenzar a pedir algunos test diagnósticos como tal. En el enfoque de administración en el manejo con diarrea, el paciente que está con hipovolemia, vamos a ver algunos síntomas de hipovolemia, ¿no? Aumento de la sed, disminución en la elasticidad de la piel, si están secos, si las piel y mucosas están secas, si están sí, entonces el paciente está hipovolémico severamente, ¿no? Y para catalogar lo que esté hipovolémico severamente, el paciente debe de presentar letargia, disminución de la conciencia, irritabilidad y bajo pulso radial. Si tiene estos tres, es una hipovolemia severa. ¿Y cómo lo trato? Lo voy a rehidratar con Ringer lactato o solución salina normal a 30 ml por kilogramo. Si pesa 70, entonces 3 por 7, 21, unos 2000 ml en 30 minutos, seguidos de 200 ml kilogramo para 24 horas. ¿Ok? Y si no tiene signos de hipovolemia severa, puedo mantener de 2.2 a 4 litros de solución salina oral. ¿Ok? Bueno, si el paciente no tiene datos de hipovolemia, pues puedo usar sales de rehidratación oral, ¿no? Y que por lo menos en 24 horas tome unos 2 litros de agua.
El tratamiento, pues este es lo que ya vemos, dar líquido y electrolitos. Cuando no hay fiebre, ni sangre en las heces, ni moco, está indicada la loperamida. En la disentería febril es pues porque sabemos que está afectado y el colon. El tratamiento es una fluorquinolona, ciprofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días. O metronidazol si sospecho de una giardiosis. Esta parte pues lo sacamos porque había otro tema que son gastroenteritis virales. Entonces no quise omitir este tema porque pues también es importante. Sobre todo que hacen hincapié a causas virales. ¿Okay? Como por ejemplo la primera causa acá tenemos rotavirus del grupo A, norovirus, sapovirus, astrovirus. En realidad todos virus en realidad, ¿no? Que afectan a los niños, principalmente menores de 5 años. Y aquí tenemos algunas características clínicas entre una gastroenteritis viral con una bacteriana. ¿Cómo es el entorno? Su incidencia es similar tanto en países de desarrollo como en los subdesarrollados. La gastroenteritis, pues más bacteriana, es más frecuente en países con poca higiene o sanidad deficiente, como el nuestro, ¿no? Dosis infecciosa, pues acá en la viral, pequeñas dosis de 10 a 100 partículas virales, suficiente para producir diarrea. Y acá pues necesitamos una dosis infectante mayor a 10.5 bacterias de colonias. En el caso de una E. coli, en el caso de un Campylobacter entre 10 a la 2, entre 10 a la 5 en caso de Campylobacter, y de Shigella entre 10 a 100 bacterias, suficiente para producir un síndrome diarreico. Estación del año, pues es más frecuente en el invierno, acá es más frecuente en el verano, en la parte bacteriana o en meses lluviosos. El periodo de incubación de 1 a 3 días, acá es de 1 hasta 7 días, o depende, por ejemplo en Staphylococcus aureus, unas horas es suficiente. El reservorio principalmente somos los seres humanos. Acá hay reservorios pacientes, no es en realidad los seres humanos, por ejemplo para la Shigella y Salmonella. Fiebre pues es muy raro ver en gastroenteritis viral, pero sí frecuente en bacteriana. Vómitos es un signo notable, quizá lo único que surge al principio, principalmente en los niños. Son comunes en el caso de las bacterias que producen toxinas preformadas, sobre todo en Staph aureus. Y la diarrea pues es un signo habitual en casi todos los casos. Ojo que no es sanguinolento. ¿Ok? No es sanguinolento. Y en la bacteriana a menudo suele ser sanguinolenta. ¿Ok? La duración de 1 a 3 días en los norovirus y sapovirus y de 2 a 8 días en otros virus. En la bacteriana de 1 a 2 días que producen toxinas preformadas y de 2 a 8 días en las demás bacterias. Como verán, pues para mí es indiferente. Yo no me voy a guiar en lo que por días, ¿no? El diagnóstico suele ser por exclusión en la práctica clínica, que es lo más frecuente. Normalmente no hacemos laboratorios sofisticados, pero en países desarrollados realizan enzimoinmunoanálisis para detectar el rotavirus y adenovirus. Acá pues podemos buscar leucocitos anormales, o sea, mayor a una cantidad X, sangre en las heces, para diagnosticar posibles agentes etiológicos. Y en el tratamiento pues nada más acá en la viral son medidas de apoyo,
dar líquido, hidratación. Y acá en la bacteriana, pues depende del contexto y la etiología, podemos dar antibióticos. Básicamente yo, como me guío en la fiebre. ¿Ok? La viral no me da tanta fiebre y no hay mucho compromiso. En la bacteriana, pues si me da mucha fiebre y la diarrea es abundante o tiene sangre, pues ya sospecho bacteriano. ¿Ok? Así de fácil. Ahora tenemos otros virus que producen gastroenteritis. El virus de Norwalk, el calcivirus. Es una cadena positiva de RNA. Dos géneros, el norovirus y el sapovirus, son frecuentes, ¿okay? Sobre todo en los niños, incremento en los meses cuando hay mucho frío. Afectan casi a todos los grupos de edad. Causa diarrea de los viajeros. Y pues la transmisión es fecal oral. La patogenia, pues nuestros calcivirus se alimentan mucho de los carbohidratos en el epitelio gastroduodenal. Normalmente en la parte preinfiltrativa comienza bien acá. En la infiltrativa comienza a invadir dentro de la submucosa. Existe una hiperplasia infiltrativa y pues al final puede haber una atrofia hipoplásica, ¿no? Que este es un mecanismo patogénico de este virus. Y las manifestaciones clínicas pues es dolor abdominal, náuseas, vómitos, o sea, signos que me dicen que hay algo en la cavidad abdominal. Y dentro del diagnóstico pues se hace con reacción de cadena de polimerasa, PCR. En otros países están más sofisticados con el enzimo inmunoanálisis. El tratamiento es de sostén, ¿no? Dar rehidratación y que tengan buena higiene. El rotavirus, que es frecuente en los niños, es un RNA bicatenario. Tenemos el grupo A, es la que produce mayor enfermedad, el grupo B menos. Tiene unas glucoproteínas que son la BP7 y la BP4, principalmente en los niños de 3 a 5 años de edad. Ya los pediatras les explicarán. Y pues también algunas personas inmunodeprimidas también pueden contraer esta enfermedad. Y el grupo B pues está gastroenteritis intensa en adultos y el grupo C gastroenteritis en niños de varios países. El rotavirus destruye los enterocitos, ¿no? Maduros de acá. Y pues lo que hace es estimular varios mediadores produciendo o expulsando cloro, electrolitos y líquido, ¿no? Produciendo una diarrea osmótica como consecuencia. Un principio origina una diarrea secretora y luego una diarrea osmótica porque no puede absorber las sustancias que el intestino debería de absorber. Y la manifestación clínica pues es lo mismo, ¿no? Diarrea, vómitos, y el 33% de los pacientes pueden tener fiebre. Y pues el diagnóstico lo hacemos con electroforesis en gel o con cadena de PCR, y el tratamiento es igual, dar líquido. ¿Ok? Listo. Hay otros agentes, el adenovirus entérico, el astrovirus, el torovirus, el picornavirus, que la mayoría son RNAs, ¿no? RNAs, tipo de virus RNAs. Y para terminar, la diarrea crónica. La diarrea crónica pues es más por 4 semanas. Ojo, que acá la causa es no infecciosas. ¿Okay? Y el libro de Harrison lo hace una clasificación muy bonita por mecanismos fisiopatológicos predominantes. Por ejemplo, las diarreas secretoras. ¿Cuáles son una diarrea secretora? Clínicamente se caracteriza porque la diarrea se encuentra desde el ayuno, desde que uno se despierta.
y pues suelen estar producidas por laxantes, estimulantes exógenos, ingestión de etanol, fármacos, laxantes endógenos como los ácidos biliares, los dihidroxilados, diarrea secretoria idiopática, ablación intestinal o fístula intestinal, obstrucción parcial intestino o tumores hormogénicos, principalmente los bipomas, ¿no? Causa de diarrea secretora, cáncer de médula tiroidea, mastocitosis, gastrinomas, la enfermedad de Addison y defectos congénitos en los electrolitos. Y de causas inflamatorias que producen diarrea crónica más de 4 semanas, tenemos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las colitis linfocíticas y la colagenosa, pues esto se hace el diagnóstico con biopsia, ¿no? Trastornos de inmunodeficiencias, infecciones, lesión por radiación, sobre todo aquellos pacientes que tienen cáncer y reciben radiación. De causas osmóticas tenemos los laxantes osmóticos como el magnesio y demás. Y aquellos pacientes que tienen deficiencia en la lactasa, ¿no? Toman leche y pues por no tienen esa enzima, pues les producen diarreas de causas osmóticas. Para recordar qué es lo ósmosis, no es nada más que el paso. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tengo solo 3. Pongo una cantidad de agua, un disolvente, y esta línea es una membrana semipermeable que deja pasar líquido y no soluto. El líquido va a pasar de acá, de estos 3 a estos 6, porque estos son osmóticamente activos, ¿ok? Entonces el líquido pasa de menor concentración a mayor concentración, menor 1, 2, 3 a 6 mayor concentración. Eso es ósmosis. Acá esto es ósmosis, jala agua. Entonces eso es lo que pasa en el intestino, ¿no? Como el intestino delgado tiene lactosa, acá mucha lactosa que no se la puede absorber, entonces acá jala líquido. Las causas de esteatorrea, pues es principalmente en la práctica clínica, es la pancreatitis crónica, ¿no? O la insuficiencia pancreática crónica exócrina. Tenemos otras causas, la enfermedad de Whipple, las abeta-lipoproteinemias y demás. Trastornos de la motilidad, como el síndrome de colon irritable, neumopatías viscerales, el hipertiroidismo, muy importante, causas fingidas como el síndrome de Munchausen, trastornos de la alimentación y causas iatrogénicas, ¿no? Colicistectomía, hay un síndrome ahí, ¿no? Postcolicistectomía, la ablación del ilio, cirugía bariátrica, vagotomía y fondoduplicación. ¿Qué es la esteatorrea? La esteatorrea se define como la cantidad de grasa en las heces que rebasa los 7 gramos. Ojo con eso. ¿Ok? Puede llegar hasta 32 gramos, exceder los 32 gramos en una insuficiencia pancreática exócrina, dentro de un contexto de pancreatitis crónica. Entonces acá Harrison nos da un algoritmo donde vemos que la diarrea crónica podemos ver, descartar problema iatrogénico, fármaco, cirugía primero. Podemos observar sangre por el recto, hacemos una colonoscopía más biopsia, ahí entran los gastroenterólogos y si vemos de características que sugieren mala absorción, hacemos procedimientos imaginológicos como una endoscopía digestiva, se toma biopsia y si esta diarrea crónica acompaña un dolor agravado durante la defecación, que cede cuando defeca,
Se sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal. Para eso se realiza estudios de detección enfocados a enfermedad orgánica. Y si no hay sangre, no hay signos de malabsorción, pues pensar una diarrea funcional, ¿no? Debemos antes de excluir de causa alimentaria, como intolerancia a la lactosa, sorbitol. Y si continúa, una vez que se sospecha la diarrea crónica, pues debemos nosotros hacer algunos estudios, sobre todo ver cómo está la hemoglobina y la albúmina, y en el glóbulo rojo debemos de ver el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, cómo está el exceso de grasa en las heces, hacer una colonoscopia biopsia, realizar algunos estudios más sofisticados para detectar grasa en las heces. Si es más de 20 gramos día, tenemos que valorar la función pancreática. Y pues hay varios estudios, por ejemplo, podemos, si hay en la parte sistémica hipocalemia, debemos de medir la osmolaridad y el pH en las heces para buscar laxantes o detecciones hormonales, por ejemplo un bipoma, y datos normales de pruebas de detección inicial, ¿no? Administrar opioides, vigilancia, y si la diarrea crónica persiste, hacer más estudios. Bueno, si tienen alguna acotación o pregunta, lo podemos hacer por el chat.